Bien, muchachos, ahora sí vamos a continuar con después de las recomendaciones que les acabo de decir, les acabo de dar, pues como siempre, ¿no? Siempre es eh, necesario recordar algunas cositas, las presentaciones, ¿no? Todo lo que corresponde al curso, todo lo que corresponde al curso. Ahora sí, entramos al tema, muchachos, y como recordaremos, estamos trabajando el tema de el gobierno revolucionario de las Fuerzas Armadas. Gobierno revolucionario de las Fuerzas Armadas. Este gobierno revolucionario de las Fuerzas Armadas se desarrolló entre los años 1968 hasta el año 1980. 12 años, ¿no? 12 años el gobierno revolucionario de las Fuerzas Armadas. Y en ese periodo hubieron dos gobernantes, ¿no? Hubieron dos gobernantes, dos periodos, dos fases o dos etapas. La primera etapa ya lo vimos, ¿no? Juan Velasco Alvarado, quien gobernó por 7 años, desde 1968 hasta 1975. Vimos su proyecto de reformas, ¿no? Entre las reformas más importantes, la reforma agraria, su intento de estatización, pero sin embargo, no funcionó. No funcionó por los problemas que presentaban estas reformas, que eran a largo plazo, y los problemas a nivel internacional, ¿no? A nivel internacional hubo una crisis económica. A esa crisis la vamos a conocer como el problema del Medio Oriente. Eso golpea a los gobiernos, golpeó al Perú en este caso. Así como al día de hoy tenemos una crisis mundial, ¿no? La crisis de la pandemia, la crisis del COVID-19, seguramente la historia lo va a conocer así, y más adelante también se va a estudiar eso. Y ves cómo esto afecta a la economía, ¿no? Precios por las nubes, mucho desempleo, eso hace que en las calles aumente la delincuencia, que haya malestar social, manifestaciones, etcétera. Ustedes son testigos de eso el día de hoy. En aquel periodo, igualito le pasó a Velasco. Igualito le pasó a Velasco, hasta peor, ¿no? En aquel entonces hubo levantamientos, revoluciones, huelgas, paralizaciones, etcétera. Por esa razón es que el día de hoy vamos a ver esta segunda etapa, ¿no? Lo de Velasco ya lo hemos visto. Esa es la primera fase. Esa fue la primera fase, el gobierno de Juan Velasco Alvarado. Hemos visto toda su obra, ¿no? Y ahora vamos a ver la segunda fase. Este es el gobierno de Francisco Morales Bermúdez. Gobernó entre 1975 a 1980, ¿no? Muchachos, un ratito nada más ahí por acá, recordando un poco lo que hizo Velasco. Eh, Estaba haciendo de recordar las reformas, la estatización que hizo, ¿no? Todo lo que hizo Velasco Alvarado. Entra un nuevo gobernante. Él también es de las Fuerzas Armadas. ¿Tú crees que él va a continuar o él debe continuar con las reformas que Velasco está haciendo? ¿Tú crees que sería propicio que continúe con las obras que Velasco estaba haciendo, las reformas, estatización, nacionalización de empresas, o hay que hacer otras cosas, ¿no? Hay que hacer de repente todo lo contrario, o hay que detener todas las reformas que Velasco ha estado haciendo. ¿Qué creen ustedes que debe hacer este gobernante? El gobierno de Velasco ha terminado mal, ¿eh? Perú está en crisis, no hay problemas económicos en la calle, hay crisis económica, hay desempleo, huelgas, entra un nuevo gobernante. Este es un relevo, lo releva en el cargo. ¿Ustedes creen que debe seguir las mismas políticas o debe cambiar de políticas? Cambia. Cambiar, pues no, hay que cambiar, hay que cambiar, hay que cambiar, ¿no? Entonces, algo fundamental que va a tener este gobierno, muchachos, el gobierno de Morales Bermúdez, es que, bueno, la idea principal o central de este gobierno, creo que se ha descompartido pantalla, porque un ratito. Ahora sí. Lo central de este gobierno, muchachos, es Morales Bermúdez va a detener las reformas de Velasco. Todas las reformas que Velasco ha hecho van a ser detenidas por Morales Bermúdez. Ese es el eje principal de su gobierno. Detener las reformas de Velasco, ¿no? Detener las reformas de Velasco. Detener las reformas impuestas por
el general Juan Velasco Alvarado, ¿no? ¿Por qué? Se pensaba que estas reformas, pues, son las que han llevado, las reformas impuestas por Velasco, son las que han llevado al Perú a la crisis económica en la que se encuentra, ¿no? Entonces, al entrar Morales Bermúdez, todas las reformas de Velasco fueron interrumpidas. Todas las reformas de Velasco, las reformas que había hecho Velasco Alvarado, pararon, ¿no? Pararon. Bueno, recordemos que Velasco Alvarado ya estaba mal, ya estaba mal el general Velasco. Había sufrido un aneurisma, a consecuencia de ese aneurismo había perdido una pierna izquierda. Ya no tenía la misma fuerza para seguir gobernando. Ya estaba débil físicamente, ¿no? No tenía la conducción necesaria, ¿no? Ha perdido una pierna, tiene problemas de salud, es evidente que ya no puede seguir en el cargo. Por esa razón es que bueno, y debido a la crisis también que está atravesando el país, por esa razón es que se hizo necesario relevarlo del cargo, y a esto se le conoce como un relevo institucional. Morales Bermúdez asume el cargo, reemplazando a Juan Velasco Alvarado, ¿no? Morales Bermúdez va a hacer un giro total de 180 grados. Es decir, le va a dar la contraria a Velasco, a pesar que Morales Bermúdez fue ministro del propio Velasco Alvarado. Morales Bermúdez respetaba muchísimo a Velasco Alvarado, pero sin embargo tuvo que relevarlo en el cargo. Este gobierno va a marcar una distancia enorme con lo que fue Velasco en su temporada. Ya, como te comentaba, pues se buscaba que el gobierno sea menos personalista. Menos personalista. Es por esa razón que Morales Bermúdez, desde Tacna dio un pronunciamiento en el cual él ahora asumiría el cargo. Él asumiría el cargo. A eso se le conoce como el tacnazo. Se le conoce como tacnazo. Profesor, ¿qué es el tacnazo? El relevo institucional de Morales Bermúdez desde la ciudad de Tacna, quien reemplazó a Velasco Alvarado en el cargo, ¿no? Lo reemplazó Tacnazo, aprovechando justamente el aniversario de Tacna. Tacnazo, 29 de agosto de 1975, fecha en que se conmemora la reincorporación de Tacna al suelo patrio, ¿no? Desde Tacna, entonces, Morales Bermúdez se pronuncia y anuncia el relevo institucional. A Velasco no le quedó otra opción que simplemente entregar el cargo, a pesar que él, antes de entregar el cargo, se comunicó con sus personas más allegadas, ¿no? Se comunicó, telefonió, llamó por teléfono a sus ministros, hombres de confianza, prácticamente lo dejaron solo. Nadie le quiso contestar el teléfono a Velasco Alvarado. Entonces Velasco entendió que estaba solo y se resignó a dejar el cargo. Entonces, ahora con Morales Bermúdez en el poder, pues ya sabemos por qué Morales Bermúdez asumió el poder, ¿verdad? ¿No? Crisis económica, los problemas de salud que tenía Velasco, descontento del pueblo, ¿no? Por todos los problemas que está atravesando el pueblo, ¿no? Hambre, no hay trabajo, los precios de los productos por las nubes, incluso en las Fuerzas Armadas, en las esferas del poder militar también hay división, ¿no? Hay división, algunos quieren gobernar de manera dictatorial, es decir, gobernar con el pueblo, pero sin el pueblo, otros que se debe respetar la autonomía del pueblo. Hay mucha división en la milicia en aquel entonces. Muy bien, entonces, Morales Bermúdez va a ser el presidente que va a preparar el camino. Debido a estas disputas, a esta división, muchos pensaban también que ya el proyecto militar, ¿no? Con Velasco Alvarado cuando asumió el poder, ya las cosas habían ido muy lejos, ¿no? La revolución ha ido muy lejos. Entonces, con Morales Bermúdez lo que se va a hacer entonces es preparar el camino para que retorne la democracia en el país. Es decir, devolver el poder al pueblo,
Recuerda que los militares están gobernando. Los militares son dictadores. Ellos no han sido escogidos por el pueblo. Ellos han llegado al poder por la fuerza, han dado golpes de Estado. Velasco Alvarado lo hizo en el 68. En el 75, ahora este gobierno que estamos viendo, Morales Bermúdez, a él no le ha elegido el pueblo, simplemente él ha reelevado el cargo, ¿no? Es decir, él ha asumido el cargo. Ahí lo ha elegido, pero ahí está como presidente del Perú, ¿no? Pero entonces, estos son los dos objetivos de Morales Bermúdez en su gobierno. Número uno, detener las reformas de Velasco, ¿no? Todas las reformas de Velasco, paralizar las reformas de Velasco, lo que comenté hace un momento. Y número dos, reconducir el país hacia la democracia, devolverle el poder al pueblo, que otra vez el Perú sea un país democrático, ¿no? Mira cómo está la situación, pues crisis económicas, movilizaciones populares en las calles, paros. En el año 1977 hubo un fuerte paro nacional en todo el Perú paralizado en el año 77. Entonces, pues, es hora entonces de devolver el poder al pueblo, si no, pues, la población va a salir de las calles y los militares, eh, quién sabe la suerte que puedan correr, ¿no? Por esa razón es que se va a establecer una nueva constitución en aras de devolver o en aras de que el Perú otra vez se recamine hacia la democracia, se encamine hacia la democracia, es que aparece una nueva constitución en el año 1979. Y no solamente eso, no solamente eso, sino que al siguiente año, en el año de 1980, el propio Morales Bermúdez convoca a elecciones, ¿no? Convoca a elecciones. Muy bien, entonces, dicho sea de paso, estos son los objetivos del gobierno. A ver, ¿no? Y entonces acá te estoy comentando eh, cómo es que inicia este gobierno. A ver. Ahora sí, vámonos al gobierno de Morales Bermúdez. ¿Recuerdan ustedes, ahora sí para ustedes, ¿no? ¿Recuerdan ustedes que cuando Velasco Alvarado entró a gobernar, eh, cuando Velasco Alvarado entró a gobernar, él tenía un plan de gobierno, ¿verdad? Un plan de gobierno. Ese plan tenía un nombre propio. ¿Recuerda cómo se llamó el plan de gobierno de Velasco Alvarado? Si no me equivoco, creo que fue una de las preguntas del examen de historia. No recuerdo bien. ¿Alguno o alguna recuerda tal vez? Plan de gobierno de Velasco Alvarado. Ahí está. El llamado, recuerda, Plan Inca, ¿no? El Plan Inca. De igual manera, Francisco Morales Bermúdez también va a tener su propio plan de gobierno. El Plan Inca de Velasco va a ser reemplazado por el plan de gobierno que va a aplicar Morales Bermúdez. Ese plan se conoce con el nombre de Plan Tupac Amaru. El Plan Tupac Amaru. El Plan Tupac Amaru va a reemplazar al Plan Inca. Objetivo del Plan Tupac Amaru, ¿no? Como ves, ahí tuvo como objetivo consolidar el proceso revolucionario iniciado en 1968. Dicho plan de gobierno señaló el restablecimiento posterior de la democracia, no sin antes establecer una nueva constitución política, ¿no? Entonces, eso es lo que el eje central de su gobierno, ¿no? Devolver el país a la democracia. ¿Cómo se hace eso? Una nueva constitución. Y para hacer una nueva constitución, muchachos, para hacer una nueva constitución se pueden hacer, o en este caso se hizo, primero lo que se hace es convocar a elecciones. En esas elecciones se convoca o se escoge una asamblea constituyente, ¿no? Se escoge una asamblea constituyente. Esa asamblea constituyente, ¿no? Los miembros de la asamblea constituyente, que son personas elegidos por el propio pueblo, se encargan de elaborar la nueva constitución. Esa era la constitución de 1979. Entonces se convocó a la asamblea constituyente para poder
redactar una nueva constitución. ¿No? Ese es entonces el objetivo del Plan Tupac Amaru. La nueva constitución, y lo otro que dije en un inicio, detener las reformas, ¿no? Detener las reformas de Velasco, rectificar todas las reformas que, detener todo lo que se había hecho en el primer gobierno o en la primera fase con Velasco Alvarado. Entonces, otra de las cositas que vemos ahí, fue presidente del Consejo de Ministros, ministro de Guerra y comandante general de Ejército. Hablando en este caso del propio Morales Bermúdez. También se dio una serie de paquetazos económicos. Por ahí, profesor, ¿qué es eso? Se devaluó la moneda y se congelaron los sueldos. Como presidente buscó promover la inversión privada, tratando de recuperar la confianza de los inversionistas extranjeros. Además, en su gobierno se disminuyeron los subsidios. Mira, todo lo contrario de lo que hizo Velasco. Velasco en su gobierno, recordarán ustedes que expulsó a las empresas privadas. Velasco expulsó a las empresas internacionales, ¿no? Las transnacionales. Una de las más afectadas, recuerdan ustedes, la IPC, una gran empresa que se dedicaba a la extracción del petróleo, empresa estadounidense, ¿no? Inversión privada. ¿Qué hizo Velasco Alvarado? Las expulsó. Él buscaba promover la industria nacional, ¿no? Pero no, Morales Bermúdez hace todo lo contrario. Promover la inversión privada. Digamos que quiere devolver el orden a como era antes, a como estamos hoy día, ¿no? La inversión privada es la que prima aquí en el país. Así, muchachos, bueno, a ver, alguna de las cositas te comenta, a ver. Recordemos que Velasco dio una de sus reformas más importantes, la reforma agraria. La reforma agraria de Velasco, en la cual se le quitaba la tierra a los hacendados para dársela a los campesinos. Pero sin embargo, esta reforma agraria tuvo aspectos positivos y negativos, ¿eh? Positivos y negativos, pero en maneras generales no tuvo el éxito esperado, ¿no? Ya que el campesino sabe trabajar la tierra, como te decía en clases anteriores. Sabe trabajar, sabe producirla, pero no sabe cómo administrar. ¿No? No tiene créditos, no tiene dinero para poder comprar maquinarias, semillas, insumos, materiales, todo lo que se necesita para producir. ¿No? Y es por esa razón que también la agricultura en este periodo entra en crisis. No hay alimentos, ¿no? Falta alimentos en la mesa. Como te imaginarás, si no hay alimentos, todo está caro. Todo está caro. La agricultura no satisfacía la demanda de alimentos de aquel entonces. ¿Qué es lo que se hizo, profesor, entonces? Si no hay alimentos, hay que importar. Hay que importar. ¿Qué es importar? Comprar alimentos o productos alimenticios desde afuera de otros países. Comprarle a otros países. Y tuvimos que recurrir a las importaciones, ¿no? Para poder llevar pues alimentos a los hogares. Recurrimos a las importaciones. Otra vez empezamos también a recurrir a la inversión privada. Las industrias, recuerda, no solamente eso pasó en el campo de la agricultura, sino en todos los campos, en la pesca, en las industrias, en la minería. Recuerda que para trabajar estos campos, para que estas empresas trabajen, se necesitan maquinarias, se necesitan insumos, y el Estado no se daba abasto para satisfacer a todas las industrias y que éstas pudieran trabajar y que éstas además pudieran producir, ¿no? Entonces, pero Velasco recuerda que no permitía la inversión privada, no permitía la inversión extranjera. Entonces, por esa razón es que se dieron esta serie de paquetazos económicos que he mencionado hace un momento y que la ves en pantalla, ¿no? Para poder de nuevo atraer la inversión privada, para que las compañías extranjeras una vez más vengan al Perú, para que los extranjeros inviertan en el Perú, ¿no? Para que traigan su maquinaria, sus insumos para poder trabajar aquí en el país y pues pueda haber producción, ¿no? En los diferentes campos, en la minería, en la agricultura, en la pesca, en fin, en todos los campos.
¿no? Y para eso se dio una serie de paquetazos económicos, que se tradució en la moneda devaluada, ¿no? Y el congelamiento de precios. Profesor, ¿qué es eso? La moneda pierde valor. Pierde valor frente a otras monedas extranjeras. Así como el día de hoy, ¿no? Poco a poco se está devaluando. Imagínate que la moneda se devalúe y el dólar cueste 5, 6, 7 soles, empiece a costar el dólar, ¿no? 8 hasta 10 soles. Se está devaluando la moneda. Y el congelamiento de precios. Se pone un precio fijo para los productos. Para el huevo, para el azúcar, para los productos de primera necesidad, pero esos precios son elevados, precios elevadísimos. Pero ahí se quedan, ¿no? A un solo precio, no como el día de hoy, que los precios suben, bajan, suben, bajan. De esa manera, entonces, es que se trató al menos de aliviar la situación para así poder atraer la inversión privada aquí en el país. Y era necesario, pues, debido a la crisis, la recesión económica que se vivía en aquel entonces. Muy bien, vámonos al aspecto interno. Como comprenderán, muchachos, esta es una etapa de total tensión debido a la crisis que hay. Y esa tensión se tradució, pues bueno, ya hemos visto hace un momento en el campo económico, que es lo que se tuvo que hacer. Hubo gran recesión. Esa tensión también se generalizó en el aspecto social, es decir, en la sociedad, en el pueblo. Pues el pueblo no va a tolerar eso, pues, ¿no? Hace un momento hablamos de lo económico, congelamiento de precios, significa precios elevados, moneda devaluada, la moneda pierde su valor. Consecuencia, estamos en crisis. Eso, por consecuencia, ¿qué ocasiona? Malestar en la población, eso es tensión social, lo que estamos viendo acá. ¿Eso en qué se traduce, profesor? Manifestaciones, huelgas, levantamientos, reclamos en las calles, y como ves aquí, esto caracteriza este periodo, ¿no? Esto caracteriza, ves imágenes ahí, ¿no? Muchedumbre en la calle, huelgas, ahí ves en pantalla general, huelga general, julio de 1977, pero eso no fue solamente de este año, en todo el periodo de Morales Bermúdez, del 75 al 80, hubo gran tensión, levantamientos, tensiones políticas, tensiones sociales, ¿no? Todo ello debido a la crisis económica. Mira todo lo que ocasiona la economía, ¿no? Cuando vamos mal económicamente. La moneda devaluada, el costo de vida elevado totalmente. Si la moneda está devaluada, no alcanza para poder satisfacer el elevado costo de vida, ¿no? La moneda devaluada, la moneda pierde valor, vas a las calles, a los mercados, no te alcanza para comprar los productos que están elevadísimos, que están caros. Por consecuencia, no hay para comer, no puedes comer, no puedes comprar, ¿no? No te alcanza para vivir prácticamente. Estamos viviendo un periodo de inflación. Todo ello va a centralizarse en el año de 1977. Exactamente 19 de julio de 1977, cuando la CGTP organizó una huelga general. Profesor, ¿qué es la CGTP? Confederación General de Trabajadores del Perú. Es una organización, es un sindicato que agrupa a trabajadores de diferentes sectores, mineros, profesores, empleados, profesionales, todo tipo de trabajadores de diferente sector, ¿no? Y esta es, como dice ahí, la CGTP organiza una huelga general de 48 horas. Este es el paro más conmemorable de los últimos 50 años. 9 días después de esa huelga, Morales Bermúdez convoca a elecciones para un Congreso Constituyente y fija comicios generales para 1980. Es decir, elecciones, ¿no? Elecciones presidenciales. Se convocó a elecciones y saldría elegido el mismo personaje que fuera depuesto por estos militares en el año 68, Fernando Belaúnde Terry, ¿no? En el año 1980, Fernando Belaúnde Terry sale elegido como presidente por segunda vez. Algo interesante a destacar es que en estas elecciones de 1980 pudieron votar por primera vez los analfabetos.
Esto es un cambio que hubo, muchachos, en la Constitución del año 79. En la Constitución del año 79 decía, tienen derecho a voto a aquellas personas que no saben leer ni escribir, ¿no? No saben leer ni escribir, es decir, los analfabetos. Los analfabetos pueden votar. Antes no votaban. Y también pudieron votar, dice, además también se presentaron 15 partidos políticos. Se estableció la ciudadanía a los 18 años, antes era a los 21. Los antecedentes para la materialización de aquella asamblea se dieron a partir del paro nacional del 19 de julio del 77, donde la medida fue casi total, ¿no? Entonces, con esto, muchachos, entiendes que la radicalización de la protesta se hizo sentir. El gobierno sintió, ¿no? El gobierno sintió la protesta. Entonces, el gobierno militar sintió el repudio del pueblo. Entonces, es por esa razón, pues, que empezaron a preparar el camino para regresar a la democracia. Toques de queda, así como el día de hoy hay toques de queda, bueno, en aquel entonces eran más radicales los toques de queda, de 11 de la noche a 5 de la mañana, gente que es un gobierno militar, como tal es una dictadura, como tal en una dictadura no se permite la oposición, había muchas personas que se oponían al gobierno, muchas personas que desaparecían, muchas personas que eran deportadas, ¿no? Por ejemplo, a ver, por acá tenemos algo muy, bueno, acá puedes ver esto, ¿no? Dice, Plan Cóndor. Hace un momento te decía yo que muchas personas fueron deportadas. Esta es una dictadura. En una dictadura no se permite la oposición. Y aquí en el Perú, mucha gente desaparecía. Periodistas, personajes líderes de opinión política, ¿no? Aquellos que criticaban constantemente al gobierno. Desaparecían. ¿Cómo así? Mira, aquí te explico ello, ¿no? Y no solamente eso pasaba aquí en el Perú, en otros países también, ¿no? En Argentina, Chile, Bolivia, Paraguay, Uruguay, ¿no? Estos países que he mencionado, Argentina, Chile, Bolivia, Paraguay y Uruguay, allá por los años 75, 1975, tuvieron una reunión para que entre estos mismos países ayudarse, apoyarse, ¿no? Ayudarse y apoyarse, ¿no? Argentina, Chile, Bolivia, Paraguay, Uruguay, ¿no? Los 5 países. Tuvieron una reunión para apoyarse, ¿no? Para poder prevenir. ¿Ayudarse cómo? Para prevenir. ¿Prevenir qué? Prevenir contra acciones subversivas, acciones terroristas, ¿no? Que pudieran surgir en cualquiera de estos países. Es decir, si en Argentina surge algún atentado terrorista, algún intento de desestabilizar el gobierno, se permite se formó un cuerpo especial, una policía secreta, si tú quieres llamarla así. Se permite a los integrantes de la policía secreta, que pueden ser de los otros países, poder ingresar a ese país para acabar con esa rebelión. Es como si aquí en el Perú hubiera una rebelión, ¿no? Y como consecuencia, pues la policía debe salir a las calles a poner el orden. Pero si tú quieres radicalizar, puedes dispersar a los manifestantes, pero más adelante pueden volver a reunirse. Quedaría mal que la policía de tu propio país mate a los rebeldes, ¿verdad? Que los mate. Por esa razón es que se acordó, ¿no? Que miembros de la policía secreta de otros países ingresen a tu país y de manera misteriosa los desaparecieran. Que haya secuestros, asesinatos. De esa manera el gobierno se lava las manos. La policía del gobierno no ha sido. El gobierno no ha sido. ¿Quién sabe qué haya pasado? Así, es así entonces que los países Argentina, Brasil, Chile, Bolivia, Uruguay, te decía, ¿no? Paraguay, Uruguay. Luego se unió Brasil también. De esa manera se buscaba aniquilar a los opositores, detener a los opositores políticos, aniquilarlos, desaparecerlos, en otras palabras. Tú me preguntarás, profesor, ¿y qué tiene que ver eso con el Perú? Usted ha mencionado Argentina, Chile, Bolivia, Paraguay, Uruguay, ya Brasil se unió. ¿Y el Perú?
¿no? Pues formalmente el Perú no forma parte. Bueno, a eso se le conoció como el Plan Cóndor. Plan Cóndor es la asociación que formaron los países que he mencionado para poder acabar con acciones subversivas. Aquellos que se oponían a los gobiernos desaparecían. Como te dije, si había un levantamiento en Argentina, lo común es que la policía salga a detener a los rebeldes, ¿no? Detenerlos o dispersarlos, pero no, hay que ser más radical, decía, ¿no? Simplemente ingresaba la policía secreta de los países miembros y desaparecían a los rebeldes, para que en el futuro ya no hayan más rebeliones. ¿Y ahí qué tiene que ver ello? Supuestamente el Perú acá no pertenece, supuestamente el Perú no está adscrito o no es parte del Plan Cóndor, de manera formal. He mencionado los países que son declarados como parte del Plan Cóndor: Argentina, Chile, Bolivia, Paraguay, Uruguay y Brasil, que se uniría un poco más tarde. Pero sin embargo, muchachos, hubo un informe de la CIA, ¿no? ¿Sabes? La CIA, la Agencia de Inteligencia de Estados Unidos. Un informe de la CIA dice que de manera secreta el Perú y Ecuador se sumaron a esta política. El Perú y Ecuador, de manera secreta, también eran miembros del Plan Cóndor. Pertenecían al Plan Cóndor. Esto se conoce como terrorismo de Estado, ¿eh? Cómo se buscaba meter miedo a la población para evitar rebeliones. Si alguien se rebelaba, ¿no?, miembros de la policía secreta del Plan Cóndor ingresaban y desaparecían a esta gente. Entonces, un informe de la policía dijo: el gobierno del Perú y el gobierno de Ecuador también forman parte o han formado parte de este Plan Cóndor. Este informe estaba basado o se basó en la resolución que dio un juez argentino, ¿no?, en el cual un juez argentino dio un dictamen, ¿no?, dio una resolución en el cual declaró, o el dictamen de este juez fue que se trasladó de manera clandestina a 13 personas. Estas 13 personas eran peruanos, ciudadanos peruanos que misteriosamente desaparecieron del Perú, ¿no? Misteriosamente desaparecieron del Perú, estaban en el Perú, hacían sus rebeliones, eran parte de las rebeliones, estaban en contra del gobierno peruano, ¿no? Y casualmente desaparecieron estos 13 ciudadanos peruanos y aparecieron en Argentina, en la localidad de Jujuy. Se hizo una investigación y se dieron cuenta que eran ciudadanos peruanos. Estos ciudadanos peruanos habían sido secuestrados, habían sido encerrados, habían sido golpeados, torturados, bueno, y asesinados de manera cruel, ¿no? Cruel. Y se hizo las investigaciones, el juez argentino dio y dictaminó que esto se hizo con colaboración con el gobierno peruano. Es decir, Morales Bermúdez tenía conocimiento de ello, ¿no? Colaboró con ello, ¿no? Con el gobierno de Argentina en ese entonces, Rafael Videla, ¿no? Rafael Videla gobernaba Argentina en aquel entonces. Entonces, un juez argentino, años más tarde, claro está, investigó eso y pues dio ese dictamen. La CIA elaboró un informe sobre todo este caso y dio al final el resultado, ¿no? Perú también es miembro del Plan Cóndor, ¿no? Y así se descubrió que el Perú era parte del Plan Cóndor, a pesar que Morales Bermúdez hasta el día de su muerte negó, dijo: no, el Perú no ha sido parte del Plan Cóndor. Pero a raíz de esto fue condenado a cadena perpetua. Claro está que la cadena perpetua la cumplió en su residencia que tiene allá en Italia, ¿no? O tenía en Italia, ¿no? Fue enjuiciado y pues pasó condena, ¿no? Cadena perpetua. A pesar que él dijo, no aceptó los cargos hasta el día de su muerte. Ahí tienes entonces a los países involucrados que te comentaba yo del Plan Cóndor, ¿no? Bolivia, Chile, Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay. Y de manera secreta, pues Perú, ¿no? De manera clandestina el Perú también formaba parte de este plan. Perú y Ecuador.
Muy bien, muchachos, hasta acá entonces hemos visto el aspecto económico, el aspecto social y político, manifestado en lo que pasaba al interior del país, la huelga de la CGTP, y al exterior del país, el plantón. Ahora vamos a ver, bueno, el aspecto político ya y el fin del gobierno. Fin del gobierno. En el Perú, muchachos, todo estaba mal. 1977, una gran huelga general. Producto de esa huelga, el gobierno de este periodo se vio obligado a convocar lo necesario para que se haga una nueva constitución. Y no solamente eso, también convocó a elecciones generales allá en el año 1980. Lo primero que urge es la constitución. Para poder elaborar una constitución, había que instaurar una asamblea constituyente. Había que elaborar una asamblea constituyente. Profesor, ¿qué es una asamblea constituyente? Reunión de ciudadanos, notables escogidos por el pueblo, y ellos tienen como misión elaborar una nueva constitución. Esto es asamblea constituyente. Esto no es el Congreso, no lo voy a confundir. El Congreso es aparte, tiene otras funciones. La asamblea constituyente, su función principal, elaborar la constitución. Se convocaron elecciones cuya principal función es elaborar una nueva constitución para reemplazar a la anterior constitución. Hasta ese entonces imperaba la constitución de 1933, ¿no? Bien, y se hicieron las elecciones, se convocaron elecciones, mejor dicho, y se escogieron entre ellos a 100 personas, ¿no? 100 entre los candidatos, a 100 representantes, para que ahí entre ellos pudieran elaborar una nueva constitución. El más votado, o el presidente de la Asamblea Constituyente, él sería Víctor Raúl Haya de la Torre. Él es el presidente de la Asamblea Constituyente, ya que él recibió la mayoría de los votos. Bueno, Haya de la Torre en aquel entonces ya y era un hombre de edad, ¿no? Y era un hombre de edad. Recuerda que Haya de la Torre fundó el partido aprista en el año 1924. Mira, ya estamos en 1977, 1978. Y es un hombre de avanzada edad. Ya está viejito ya. Ya está viejito. Y se hizo la nueva constitución. ¿Qué dice esta nueva constitución? Gobierno de 5 años. Antes era 6. No a la reelección. ¿No? No a la reelección. ¿Qué más? Ya no hay pena de muerte. La pena de muerte quedó abolida, salvo en casos de traición a la patria. Salvo en casos de traición a la patria. Tal como el día de hoy no hay pena de muerte, salvo en caso de traición a la patria. Eso cuando hay guerra, claro está. ¿Qué más? Algo que en este periodo sí se daba, estabilidad laboral, ¿no? En esta constitución, mejor dicho, estabilidad laboral, no como el día de hoy, ¿no? No como el día de hoy. La estabilidad laboral, es decir, trabajo seguro para todos. Cualquier empresa, sea nacional, sea del Estado o sea empresa privada, cuando contrata a sus trabajadores les va a dar estabilidad laboral. ¿Qué significa ello? Trabajo seguro. No esos contratos que hacen de 3 meses, 6 meses, o que en cualquier momento te pueden votar. No que vas y trabajas un mes, trabajas 1 o 2 años para una empresa, de ahí te cambias para otra empresa. No, en ese entonces no había eso, la ley no decía eso. A tu trabajador tú lo contratas y le das todos los beneficios que le corresponden. Nada que le pago quincenal, nada, corres, trabajo seguro para todos. Esta constitución, la que tenemos, la del 93, eliminó eso. Eso habría que verlo, cambiarlo. ¿Qué más se dio en aquel entonces? Se creó el Tribunal de Garantías Constitucionales para hacer respetar justamente la ley, ¿no? Algo novedoso para la época. Voto para los analfabetos. Ya lo comentaba hace un momento, ¿no? Ya lo comentaba. Eso ocasionó que, pues, al momento de las elecciones el número de votantes aumentara, ya que gran parte de la población es y era analfabeta, no saben leer ni escribir, pero ahora para ellos también sí hay voto, ellos pueden votar, ¿no? Bueno, en aquel entonces el Congreso tenía 2 cámaras,
¿no? La Cámara de Senadores, ¿no? Que tiene representación nacional, y la Cámara de Diputados, que tiene, claro, representación provincial. ¿Qué más? La mayoría de edad o la ciudadanía se alcanza a los 18 años. Antes era a los 21, pero no, a partir del 79 es a los 18. Igual con esta actual constitución, la del 93. ¿Verdad? Y otro cambio que había, muchachos, otro cambio que había es que para ser declarado presidente tienes que tener la mayoría de votos. La mayoría de votos. ¿Qué significa eso? Tienes que tener más del 50% de votos. Tienes 50.1 y esta mayoría. Eres presidente. Y si no se logra, muchachos, la mayoría, ¿qué pasa? Segunda vuelta. El día de hoy, segunda vuelta, ¿conoces? Solamente van 2 a segunda vuelta. El que tiene más votos pasa el 50%, por ende es presidente del Perú. Antes no era así. Solamente había una sola votación. Y si no se llegaba a la mayoría, el Congreso elegía al presidente. No había segunda vuelta. Si no se llegaba a la mayoría en primera vuelta, el Congreso elegía al presidente. Entonces, muchachos, esta nueva constitución va a ser la constitución del año 1979, que va a ser firmada, ¿no? Claro está, por los constituyentes y por el presidente, ¿no? De la Asamblea Constituyente, Víctor Raúl Haya de la Torre, en el año 1979. Justamente en este año, Haya de la Torre cayó enfermo, bueno, edad, ¿no? Edad avanzada, ya por vejez, viejito en la cama, se le tuvo que llevar la constitución a la cama, ¿no? Para que él firmara en la cama, estando enfermo, ya agonizando prácticamente, ¿no? Y Haya de la Torre moriría en agosto de 1879. Muy bien, y por último, la selección, llegó el año de 1980. La constitución ya estaba hecha, la constitución del 79. Está hecha, pero todavía falta promulgarla, ¿no? Es decir, que entre en vigencia. 1980, llegó la época de elecciones. Se presentaron diversos candidatos, entre ellos los de mayor fuerza, como el partido Acción Popular, Fernando Belaúnde Terry, y por el otro lado, el APRA, ¿no? El APRA, con Armando Villanueva. Recordemos que Haya de la Torre ya había fallecido. Y Alan García todavía era joven, ¿no? Tenía 30 años en aquel entonces Alan García. Todavía no podía postular a la presidencia. Bueno, y por última vez en aquel entonces se hizo elecciones respetando la ley anterior, que solamente había una primera vuelta. Y que si en primera vuelta no se escogía al presidente, el Congreso lo elegía. Tenía que alcanzar mayoría, ¿no? De votos. La mayoría de votos era el 33%. Bueno, pero Fernando Belaúnde Terry pasó el 40%, 45% aproximadamente, por lo que pasó la mayoría y sería el siguiente presidente del Perú. Muy bien, muchachos, ahí tienes entonces en pantalla un resumen de todo el gobierno, de todo lo hablado, de todo lo hablado. Un resumen en esta diapositiva. Y el segundo gobierno de Fernando Belaúnde Terry será ya la siguiente clase. Muy bien, muchachos. Cámaras encendidas, por favor. De manera rápida te tomo la fotoasistencia.
A ver, vamos a tomar la foto. Arias Jacqueline, ¿no está? Digo Arias Jacqueline Soberón. Cámaras encendidas, por favor. Muy bien, gracias con los demás. Listo. Muy bien. Vamos ahora a la ficha. Vamos a la ficha. Vamos a cargar la ficha. Si hubiera alguna consulta, alguna duda, por favor hágalo saber. No se olvide también enviar sus actividades temprano. No, yo no. Yo no tengo consulta. Ok, está bien, está bien. Ahí está, ya cargó la ficha. Muy bien, allá les debe estar apareciendo o por aparecer la ficha. El tema 5, ¿no? Gobierno de las Fuerzas Armadas, parte 3. Todo lo que hemos visto. Muy bien, a ver muchachos. A ver, nos ayudamos acá. Pregunta número 1 dice, la crisis patente y la falta de manejo que experimentó el gobierno de Velasco Alvarado se hizo evidente con A la C. la huelga de la policía del 77. En este caso sería, bueno, La A. igual, con el relevo institucional de Morales Bermúdez. Sí, con el relevo institucional de Morales Bermúdez. A ver, por ahí, Piero, ¿quién más? Rubí Serna. Ok, Rubí Serna Boras, gracias. 2. Dentro de los grupos sindicales que aparecieron en los 70, destaca el que estaba conformado por trabajadores, bancarios, maestros, mineros. La B. Ellos formaban parte de La B. Confederación General de Trabajadores del Perú, ¿no? La CGTP, claro. 3. El voto de los analfabetos se aplica en el Perú desde la promulgación de la Constitución de La D. la Constitución de 1979. Este fue uno de los cambios, ¿no? Trascendentales de esta Constitución. Una innovación, mejor dicho, en esa Constitución. 4. Fue vencedor en las elecciones presidenciales del año 80. La A. La A. Víctor Raúl La A. Ayala. No, no es Aya de la Torre. La B. Es Fernando. Fernando Belaúnde. Aya de la Torre venció en las elecciones que se hicieron en el año 77. Esas elecciones se realizaron para convocar o para realizar la Asamblea Constituyente, la que haría la Constitución, ¿no? Si diría elecciones de la Asamblea Constituyente, ahí sí, A la 5 la B, entonces. Aya de la Torre. La 5 la B, entonces. La B. No me había dado cuenta de las 5, ya te di la respuesta, sí. 5. En las elecciones a la Asamblea Constituyente del 78, el candidato más votado fue... Claro, ahí sí. Aya de la Torre, el más votado. Por esa razón, él fue presidente de la Asamblea Constituyente. 6. El gobierno de Morales Bermúdez, ante la crisis económica y la huelga del 77, adoptó La C. la convocatoria a la Asamblea Constituyente. Claro, 6 la C. 7. La Constitución Política del 79 fue el resultado del trabajo de la Asamblea Constitucional que se instaló en el año 1977. La Asamblea Constituyente que se instaló el año 1978. Asamblea La D. Claro. 8. Según los juzgados argentinos, el presidente Morales Bermúdez estuvo relacionado con atentados extrajudiciales con el presidente argentino. Salvador Allende. El presidente argentino de aquel entonces era Héctor. Rafael Videla. Rafael. Vale. 8C. 9. Los militares iniciaron el camino de retorno a la democracia mediante La Constitución de 1979. la Constitución del 79, que fue elaborada por la Asamblea Constituyente.
Y número 10. Fue un plan con el objetivo de eliminar a los opositores de diferentes regímenes asilados en países latinoamericanos. Plan Cóndor. Afiliados a dicho plan. Excelente. Este es el Plan Cóndor. De Plan Cóndor, por eso. El Plan Cóndor, así es. Oye, muchachos, entonces, bueno, ya hemos resuelto la aplicación. Evaluación, a ver, algo difícil. Todo está fácil, todo lo hemos hecho. ¿Qué plan político reemplazó al plan Inca? Ya conocen ustedes, ¿no? El plan de gobierno de Morales Bermúdez, en Tupac Amaru. ¿Qué partido político no participó en las elecciones para la Asamblea Constituyente? ¿Cuál fue el motivo político para la convocatoria de la Asamblea Constituyente? Todo está en el... La extensión. Bueno, esto... Todos los hechos que vean acá dice... Al costado de acá agregas los años, ¿no? ¿A qué año corresponden las líneas en blanco? Y según ello colocas o los años o la fecha. Completas la línea de tiempo. En la tabla, aquí en esta tabla puedes ver quiénes, según las elecciones que se hizo, cuáles eran los representantes, qué partidos políticos tenían representación en la Asamblea Constituyente. Como sabes, el Partido Aprista Peruano fue el más votado. En base a esta tabla respondes estas preguntas que están acá. Y la 3, una lectura. Sencillo está la tarea, entonces. Bien, muchachos, nos vamos a quedar ahí. Envíen, por favor, sus actividades temprano. Cualquier consulta, eventualidad, me la comunica, por favor. Cuídense, nos vemos el día de mañana. Hasta luego, muchachos.